Y bueno, pues hemos estado hablando en esta serie acerca de los frutos del Espíritu. Y eso es increíble, porque recordemos que un fruto, como la canasta que tengo aquí a mis espaldas, llena de todas esas frutas, ninguna de ellas podrían estar si no hubiera alguien que las hubiera cultivado, que las hubiera puesto, que hubiera colocado esmero para cuidar de esos árboles, de esas plantas, para que después podamos disfrutar de esos frutos. Pero mira, ya hemos visto algunos de esos frutos del Espíritu y el día de hoy vamos a ver los frutos de la bondad y la fidelidad. Y para eso, pues vamos a recordar la escritura base en la que hemos estado teniendo nuestras clases. Y es así, vamos a Gálatas 5, versículos 22 al 23. Y dice la escritura, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y sin duda, pues cada una de las cosas que nosotras podemos ver aquí, definitivamente es algo que nos ayuda, porque nos hace diferentes, porque nos va transformando poco a poco a cada una. Pero fíjate, vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva que vamos a ver el fruto de la bondad. Y bueno, yo me fui al diccionario y encontré que bondad significaba cualidad de bueno, una natural inclinación a hacer el bien. Y desde ahí me puso a pensar, una natural inclinación a hacer el bien. Oh, eso no es algo que los humanos tengamos, ¿no? De manera, como dice ahí, natural. Sin embargo, Dios espera que nosotros podamos cultivarla. Por eso es importante que nos vayamos a lo que la Biblia dice entonces. Y fíjate, la palabra bondad viene del griego agatusé, que es una combinación entre justicia y amor. Pablo la menciona más o menos 4 veces en el Nuevo Testamento y en todas ellas comparte la nobleza de carácter, o sea, es algo que forma parte de la persona, es algo que está intrínseco en ella. Obviamente es algo que ha cultivado. Es una combinación, dice un autor, un analista del Nuevo Testamento, que es una combinación entre justicia y amor. ¿Por qué? Porque finalmente hacer lo justo es hacer lo bueno y hacer lo bueno es hacerlo con amor también. Es algo que nosotras necesitamos definitivamente cultivar. Pero bueno, cuando nosotros vemos esto de bondad, pensamos, bueno, oye, la verdad es que en el mundo hay muchas cosas que no son buenas, ¿no? Y podría pasarnos por la mente a veces, no sé si a ti te pase, pero a mí a veces me sucede, hacerme preguntas de por qué existe el mal, por qué será la maldad lo contrario a la bondad. Pero fíjate, encontré algo que me llamó mucho la atención. Tú habrás escuchado alguna vez que el frío es la ausencia del calor. Así que entonces el frío no existe de manera real. Es una ausencia de una temperatura cálida. Un estudioso, Douglas Jacobi, usa este ejemplo para ayudarnos a entender que en realidad el mal es la ausencia del bien, o sea, la ausencia de Dios. Cuando yo leí esto, me llamó mucho la atención porque me puse a pensar, Dios, qué impresionante es el efecto que tiene el hecho de que la gente, de que el mundo, de que yo me olvide de ti, porque se produce algo que es contrario a lo que eres tú, contrario a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero fíjate, encontré una escritura precisamente que me ayudó a comprender un poco más esto. Y está en Lucas 6, en el versículo 45. Y dice así, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Dios quiere que nosotras examinemos de manera profunda
nuestro corazón, no lo que hacemos, no lo que sale de nosotras, sino lo que está adentro. Porque dice que de ahí, si nosotros tenemos bondad en nuestro corazón, vamos a producir cosas buenas, producir bien. Y algo que también llamó mucho mi atención a la hora de estar estudiando estos frutos del Espíritu es esta parte, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y yo pensé, wow, esa es una forma muy marcada, yo soy muy visual, ¿no? Como muy fácil de ver cuando mi corazón no está siendo bondadoso, la forma en la que yo me expreso. Porque cuando yo no me expreso con amabilidad, con dulzura, con mesura, puede ser que no esté habiendo realmente mucha bondad en mi corazón. Pero Dios me pide que nosotros desarrollemos esa bondad en nuestro corazón. A lo mejor no está, pero no me puedo quedar con esa situación de que simplemente no hay bondad en mi corazón, sino que debo desarrollarla. Y Dios me ayuda. Recordemos que Dios es nuestro Padre, que es bueno, que es amoroso y que nos permite aprender de Él. Mira lo que dice esta otra escritura. Mateo 7:2. Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. O sea, Dios ha dejado escrito en su palabra cómo debemos tratarnos, cómo debemos tratar a los demás. Y de esa manera, nosotras vamos a recibir también un trato. Imagínate que tú tratas con aspereza a alguien, a tus hijos, a tu esposo, a tu compañera de trabajo. ¿Esa es la manera en que tú quisieras ser tratada? La verdad es que cuando yo leo esta escritura es retante porque a mí me hace pensar como es una instrucción muy específica de Jesús que dice que así que en todo, no en algunas cosas, no cuando esté yo de buenas, no cuando todo parezca está muy bien, todo se pone como a mí me gusta, sino que en todo, aun cuando esté cansada, aun cuando esté molesta, aun cuando esté desesperada o impaciente, dice, traten ustedes a los demás de tal manera como ustedes quieran ser tratados. Y dice que en esto se resume toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que está escrito en las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, está resumido en esta manera, en esta forma de Dios de enseñarnos a tratar al resto. Pero fíjate nada más, la verdad es que resulta retante, ¿verdad? Pero mira, tenemos un Padre amoroso que nos enseña con el ejemplo a poder traer eso a nuestras vidas, porque la verdad es que ser bondadoso no es tan sencillo. Mira que dice el Salmo 40 en el versículo 5. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, sería más de lo que puedo contar. ¿Cómo conseguir ser bondadosa? Volteando a ver las bondades que he recibido, las bondades que Dios ha traído a mi vida. Y me puse a pensar, wow, si yo hiciera una lista de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por mí, híjole, creo que todos los días tendría que añadir algo diferente, algo nuevo, algo que me llega a la memoria y que a lo mejor había olvidado, porque dice la escritura que no es posible enumerar todas sus bondades. Cada día Él hace algo especial por nosotros. Imagínate entonces si nosotras desarrolláramos esta cualidad de Dios, de cada día hacer algo bueno por alguien más. Alguna vez escuché de una película que se llamaba Cadena de Favores. Una maestra le dio un encargo a un grupo de alumnos de hacer un proyecto que impactara a una comunidad, a su comunidad. Y este niño decidió hacer
pues un favor especial a alguien, algo que no se esperara, ¿no? Algo que ni siquiera se imaginara que podía pasar a otra persona. Y él inicia, y cuando le hace el favor a esta persona, a esta primera persona, esa persona le pregunta, ¿por qué lo haces? Y él le dice, ¿o qué quieres que yo haga por ti? Pues por este gran favor que tú me has hecho. Y él le contesta, hágale el mismo favor a alguien más, sin esperar nada, sin pensar en si va a recibir algo, simplemente por el hecho de querer ser bueno, de querer ayudar a otros. Bueno, pues ese hace el favor a alguien, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Tristemente, el niño muere casi al final de la película, pero cuando se presentan al sepelio, la gente que había sido afectada por esa cadena de favores llenaba las calles por completo y acudían precisamente a pues rendirle homenaje a este niño que se le había ocurrido tan magnífica idea. Y yo pensé, wow, ¿qué sucedería si nosotras, cada una, todos los días, saliéramos de nuestra cama, no de nuestra casa, de nuestra cama, decididas a hacer el bien a otro, sin esperar recibir? Creo que de una manera estaríamos pensando como Jesús, como Dios en este caso, con estas bondades en nuestro favor, poder compartirlas también con otros. Y fíjate, ¿cómo entonces imitar la bondad de Dios? Amando. Jesús amó desde que decidió venir a la tierra para salvarnos. Decidió amarnos y dar su vida por nosotras. También nos perdonó y nos dio una segunda oportunidad. Nosotras podemos imitar la bondad de Dios a través de amar a todos, aún a los que no nos hacen bien, de amar aún a los que nos cuesta, de perdonar a todos, aun cuando la falta que hayan cometido con nosotras parezca imperdonable, o que simplemente no se dio cuenta, y a lo mejor necesitamos perdonar sin que nos expresen una solicitud de perdón. Y como siempre, yo creo que todas necesitamos una segunda oportunidad. Esta es una manera de imitar la bondad de Dios y de poder contagiar a otros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero fíjate, decíamos que tenemos la bondad, pero también otro de los frutos del Espíritu es la fidelidad. Igual, yo me fui al diccionario y dice que la fidelidad es la puntualidad, la exactitud en la ejecución de algo. ¡Wow! O sea, Dios estaba expresando a través de Pablo, de esta escritura a los Gálatas, haciéndoles decir que Dios quería que nosotros fuéramos fieles, que fuéramos exactas en la realización de algo. ¿Y en la realización de qué? Pues en la realización de la palabra de Dios, ¿no? En la exactitud de cómo vamos a vivir nuestras vidas. La palabra es impresionante cuando se aplica precisamente a Dios. Y mira, en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, tenemos, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Sabes? Además de la bondad, la fidelidad es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destacan en las Escrituras. Yo encontré muchísimas, pero esta me ayudó mucho a entender. Alguien, en este caso, Moisés, está diciendo al pueblo, reconoce, acuérdate, date cuenta que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Recuerda que en aquel tiempo la idolatría pagana era muy grande, así como en estos tiempos, llamada de otra manera, ¿verdad? Pero dice que el Dios es fiel.
¿Y en qué forma Dios estaba mostrando su fidelidad? Dice que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman. O sea, Dios no ha cambiado. Dios ha expresado su amor a su pueblo escogido, le ha proveído de hombres y mujeres que le ayuden a comprender cada vez mejor y más su palabra. Y lo ha hecho a lo largo de todo el tiempo, desde que él escogió a Abraham para hacer de él una gran nación. Cuando empezó el pueblo a crecer y a multiplicarse como la promesa había sido dada y se fueron a Egipto, ¿recuerdan? Terminaron como esclavos, pero aún ahí no terminó de cumplirse cada una de las promesas que Dios les había hecho, generación tras generación, hasta la venida de Jesús, cuando Él, Hijo de Dios, encarna en un hombre y se convierte en alguien como nosotras, con debilidades y con necesidades. Pero ¿sabes qué? Él nunca pecó, porque siempre tuvo en mente quién era su padre, quién era Dios. Y él también fue un ejemplo perfecto de lo que era la fidelidad hacia alguien, hacia su padre. Pero fíjate nada más, yo cuando vez encontraba escrituras y escrituras a través de decir quién es Dios en esta fidelidad. Me encontré con esto aquí en 1 Corintios 4, versículos del 1 al 2, que dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¡Wow! O sea, Dios dice que nos ha escogido, que nos ha apartado. De esa manera ha cumplido su promesa. Él ha sido fiel. Pero ahora dice que nos ha encargado que nosotros administremos sus misterios. ¿Qué es esto? Que demos a conocer a otros lo que nosotras hemos conocido. Y dice que ahora que nos da ese encargo, eso también es ser fiel, ser obediente a eso que Él nos está llamando a hacer. Dice que quienes hemos recibido ese encargo, se nos exige que demostremos ser dignas de confianza. ¿Tú le encargarías a tu hijo o a tu hija pequeña a alguien que acabas de conocer en la calle? Yo creo que no. Eso sería muy difícil porque no sabes quién es, no sabes qué intenciones pueda tener, ni siquiera lo conoces realmente, lo acabas de ver en la calle. Pero fíjate, Dios, cuando nos escogió como sus hijas, nos dio un encargo muy especial, el de ir y hablar a otras mujeres de las grandes promesas y de la fidelidad de Dios, mostrando en nuestra vida. Eso es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, porque nos lleva a pensar que necesitamos demostrar ser dignas de confianza. Yo pensé, para encargar a alguien, o que alguien me encargara a su hija, por ejemplo, yo sentiría una gran responsabilidad, pero también me sentiría afortunada de pensar que alguien considera que soy digna de confianza para encargarme algo tan preciado. Pero fíjate, Dios nos ha encargado algo mucho más preciado, que es su palabra. Y entonces, cuando te acuerdas que decíamos que la fidelidad es la exactitud en la realización de algo, esa fidelidad la vamos a demostrar, como decíamos, ser dignas de confianza, sobre todo en obedecer su palabra. Pero ¿cómo vamos a obedecer su palabra si no la conocemos? ¿Cómo vamos a conocer todas esas promesas, todas esas instrucciones, todos esos detalles que Dios quiere para nuestra vida, si no nos damos el tiempo para leerla, para estudiarla, para profundizar en ella, para preguntarnos literalmente qué significa? Hace ratito comentábamos, o sea, ¿por qué la gente le hacía esas preguntas a Jesús?
por qué Jesús les preguntaba determinadas cosas a determinados personajes, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Marcos. A esa conclusión no podríamos llegar si nosotras no estudiáramos su palabra. La verdad es que cuando nosotros nos dedicamos a leer su palabra, empezamos a adquirir ese compromiso, no solo de leerla, sino de obedecerla, de ir un paso más. Ese es un compromiso grande, pero es un compromiso que te trae paz. Yo no sé a ti, pero a mí me lo trae, porque me hace pensar, a lo mejor no lo estoy haciendo todo bien, pero me estoy esforzando. Estoy haciendo algo que a lo mejor reta mi forma de ser, me confronta, ¿no? Pero que sin duda Dios está viendo con agrado. Y fíjate, ¿te acuerdas de esta escritura? Algunas la conocimos muy temprano cuando empezamos a conocer a Dios. En 2 de Timoteo 3, en el versículo 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Te acuerdas? Bondad, fidelidad, cosas buenas y cosas buenas que aprendes a hacer porque Dios ya lo hizo, ¿no? Porque ya Dios te trató con bondad. Dice que las escrituras están diseñadas para que nosotras podamos seguir aprendiendo. La verdad es que después de 23 años de discípula sigo sin saber muchas cosas. Sigo siendo enseñada por la palabra de Dios. En algunos casos sigo siendo corregida, pero la única finalidad que siempre ha tenido su palabra es que yo pueda estar capacitada para toda buena obra. Pensábamos, la bondad debe estar en nuestro corazón, debe ser algo que debamos cultivar. Y la única manera de hacerlo es estudiando las escrituras para poder estar realmente capacitada, capacitada para todo lo que Dios espera que yo haga. Y de verdad, cuando yo me encontré con todas estas escrituras, me puse a pensar, ¿cómo ha sido mi caminar con Dios? ¿He sido fiel todo el tiempo? Pues la verdad es que tuve que reconocer que no todo el tiempo, ¿no? Para ser honesta. Pero me animó mucho esta escritura que está en 3 de Juan 1:3. Dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Otra vez, Dios animándonos. Dice que en este caso, Juan se alegró cuando cuando vinieron a alguien y le contaron de lo que estaba haciendo uno de sus discípulos y de con cuánto esmero estaba poniendo en práctica la verdad. Dios espera que nosotras, cada una, cuando nos demos cuenta de que no estamos haciendo las cosas como Él espera, cuando nos demos cuenta que nos estamos alejando de la bondad, cuando estemos dejando de ser fieles, o sea, que estemos dejando de hacer las cosas exactamente como Él nos las dice, nosotros recapacitemos y aún ayudemos a otros a recapacitar para que algún día también puedan decir de nosotras, me alegré mucho cuando vinieron y me contaron, me dieron tu testimonio de cómo tu fidelidad era algo que marcaba tu vida, que tu fidelidad era algo que te distinguía dentro de muchas otras personas. ¿Cómo? No solo con el conocimiento de lo que debemos hacer correcto, sino de cómo estamos poniendo en práctica. Recuerda, los frutos del Espíritu no se dan así, de manera natural. No es algo que, ay, hoy amanecí muy bondadosa. O, ay, hoy amanecí amorosa o humilde. No es algo que se da como por casualidad. Es algo que debemos cultivar. Es algo que debemos decidir, que cada día debemos pedir a Dios que nos ayude para seguir creciendo en esas áreas que pueden
mostrar que Dios está en nuestras vidas, que estamos conectadas a la rama, porque ya lo sabemos, un fruto por sí solo no puede dar, no puede estar lejos de la rama, porque si no, bueno, ni siquiera podría crecer, mucho menos florecer y brindar ese sabor, esa alegría a la degustación, ¿no? Pero imagínate entonces que nosotras pudiéramos algún día llegar a ver que nuestro epitafio se pone algo como esto, que al final de nuestras vidas alguien pudiera decir, yo recuerdo que ella era alguien que realmente se preocupaba por estar viviendo lo que leía, por estar poniendo en práctica lo que aprendía, aunque fuera poquito. A veces pensamos que debemos aprender todo o mucho, igual que otros, pero a lo mejor si nosotras tan solo pudiéramos poner en práctica eso poquito, por ejemplo, perdonar. Si hoy perdonáramos a todos aquellos que nos han hecho daño, saldríamos el día de mañana al mundo con una actitud diferente. Estaríamos en posición de poder también brindar ese perdón que tanto le hace falta a este mundo. En este tiempo en el que las necesidades han crecido, no nos podemos ver, nos extrañamos y que ahora con la lluvia y los temblores pudieran darnos incertidumbre. Yo te animo, hermana, tenemos un Dios fiel, seamos fieles también nosotras. Muchas gracias.